Todo el mes de junio vamos a estar hablando de la familia. Todo el mes de junio vamos a estar hablando de lo que significa ser una familia fundamentada en Dios. Y déjeme decirle que no es fácil. No es fácil. Hay muchos enemigos, no son pocos los enemigos de la familia, externos e internos. Y este es el pasaje base con el cual queremos arrancar y queremos hablar sobre el diseño de Dios para la familia y las generaciones. Entonces, Salmos 127, 1 y 2 nos da el fundamento y el texto base para todo este mes. Dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Está hablando que si el Señor no edifica la casa, si Dios no es quien construye la familia, todo esfuerzo que tú y yo hagamos va a ser en vano. Y es que sostener un hogar, conducir una familia, ¿es una tarea sencilla? ¿Qué dicen ustedes? No. Es difícil. Una relación matrimonial es difícil. No es fácil. Hay heridas. Hay situaciones que se presentan. Hay discusiones. Hay rupturas. Y sostenerse unidos no es tan fácil. Ahora, levantar hijos y criar hijos, ¿es una tarea fácil? Es bien complicado. Es bien difícil. Y este texto nos dice que si Dios no es quien está construyendo la casa, si no es quien está guardando la casa, en vano nos esforzamos. A veces decimos, es que yo me parto el lomo por esta familia. Pero si usted se lo está partiendo el lomo, con todo respeto, sin buscar a Dios, déjeme decirle que se lo está partiendo en vano. ¿Sí o no? Porque lo mejor que un hombre, una mujer, un padre, una madre, un esposo, una esposa pueden hacer por su casa es buscar a Dios, quien es el quien restaura, reconstruye, fundamenta y remodela familias. Amén. Es Dios y este es el pilar de todo. Lo que tú puedes hacer por ti, lo mejor que puedes hacer por ti, por tu matrimonio, por tu familia, por tus generaciones, es buscar a Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para el hogar? Malaquías capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente. Malaquías nos dice el diseño de Dios para el hogar, qué es lo que Él quiere. El contexto de este pasaje es una exhortación, un regaño a los sacerdotes que habían descuidado su labor en casa. Y hoy en día yo creo que esas palabras calan también a nosotros, los varones, los hombres, como un llamado a tomar nuestro lugar en la familia y en la casa. Entonces, dice el versículo 14, hablando de los sacerdotes, y todavía preguntan por qué Él no acepta nuestras ofrendas. Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno le hizo a la mujer de su juventud. Oiga, don Jaime, el Señor es testigo y tiene buena memoria. Cuando usted le hizo los votos a su esposa, Él se acuerda de cada cosa que usted le prometió. Y Él se acuerda también de a todos los que estamos casados. Él se acuerda, Él es testigo de cada cosa que le prometimos en el altar a nuestra esposa. Y Dios tiene buena memoria, no como nosotros. Y viceversa, también.
los votos que hizo la mujer al hombre. Él se acuerda, él los tiene grabados en su corazón. Y aquí dice que no acepta su adoración, que no acepta sus ofrendas, que no acepta su servicio a Dios, porque está incumpliendo ¿en dónde? En su casa. Y es allí donde empieza la verdadera vida cristiana, en la casa. Porque ¿de qué sirve que seamos grandes siervos de Dios a los ojos de la gente y en nuestra casa? Entonces dice, yo lo acepto. Y hay algo muy puntual aquí, porque el Señor es testigo entre los votos que le hiciste a la mujer de tu juventud. Pero ustedes se divorcian de ella, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Y aquí no está hablando necesariamente de una infidelidad física o con otra persona, sino realmente el texto está diciendo una infidelidad a los votos. ¿Y qué se prometieron en los votos? Normalmente los votos tradicionales, ¿qué dicen? Yo, Jaime Bautista, prometo serte fiel, Rita Fernández, ¿cierto? Estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Cuando tenías la piel como una uva recién cosechada y cuando parezcas una uva pasa también, prometo. Eso es lo que están queriendo decir los votos, compadre. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen los votos. Prometo amarte en las buenas y cuando no sean tan buenas. Prometo estar contigo. Ese es mi compromiso delante de Dios contigo. Y dice que todo ese castigo, todas esas repercusiones que vinieron sobre el pueblo, sobre los sacerdotes en este tiempo de Malaquías, una de las cosas que Dios les reprocha justamente es esto, una de las causas por lo cual habían cielos cerrados es porque se había faltado al pacto matrimonial. Y es que podemos orar, podemos servir, podemos hacerte lo que sea, pero si yo estoy incumpliendo mi pacto matrimonial, Dios dice, ¿no? Por eso es que es tan serio. Dice, pues ustedes la dejan, aunque ella es su fiel compañera y esposa legítima. O sea, aquí no entra la lógica de que cambie una de 40 por dos de 20. En Cristo, cuando avanza el tiempo, es mejor. Amén. Amén. Y después de eso dice el 15. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. O sea, ¿qué le está diciendo a los que descuidan su pacto matrimonial? Ustedes lo dijeron, ¿no? Dice, nadie con un poco de inteligencia dejaría que su hogar se viniera al piso. O sea, ¿qué está diciendo cuando descuidamos nuestro hogar? ¿Cómo nos está diciendo? Háblese a ustedes, ¿no? Dice, falta de inteligencia por no decirlo de la otra manera. Dice, porque ¿cuál es el diseño del hogar? ¿Qué es lo que Dios quiere con el hogar? Y este versículo nos dice que hay tres propósitos con el hogar. Dice aquí. El primero es, el versículo 15 dice, buscar que tus hijos sean parte del pueblo de Dios. Ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. Pero yo te lo voy a dar en este orden. Es lo mismo, pero en diferente orden. ¿Qué es lo que busca Dios en el hogar? Número uno, crecimiento, sustento y desarrollo. Dice, ser cuidadoso de sí mismo. El hogar, la familia, es la institución que Dios diseñó para que allí cada integrante de la familia crezca y se desarrolle. El diseño de Dios es que en la familia
tú y yo nos desarrollemos. ¿Qué quiere decir eso? Mejoremos. Por eso es que el matrimonio, entre más pasa, debe ser mejor, como el buen vino, como el buen queso. Entre más pasa el tiempo, mejor, porque es cuando se hacen las cosas bajo el diseño de Dios, ¿qué pasa en el hogar? Las personas que florecen, florecen en todos los aspectos de su vida. Ese es el diseño de Dios. Segundo, dice, y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. También hay otro pasaje que dice, ama a la mujer de tu juventud y que sus caricias te satisfagan en todo momento. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos del matrimonio y del hogar? Hermano, disfrutar del matrimonio. Debe ser un disfrute, debe ser un deleite, debe ser algo bueno, algo agradable. Y tenemos que cuidarlo. El matrimonio es un jardín donde debe florecer todo. Pero como buen jardín, ¿qué hay que hacer en un jardín? Mantenimiento. El matrimonio es un jardín cerrado, donde solo uno de los dos permite que entre o que salga. Ese jardín no se daña porque alguien llegó, sino porque alguien abrió una puerta. El jardín, ¿qué hay que hacer en un jardín para que florezca? Hay que regarlo todos los días, hay que regarlo. Hay que regar ese jardín, hay que decirle todos los días que la ama, que está muy linda. Y dedicarle lo que dice cierto ello. El gran teólogo Diomedes Díaz. Pueden haber más bellas que tú. Esa sí se la sabe, ¿no? Pueden existir en esta vida, pero tú eres mi reina. No, no, no. Decidí delante de Dios que tú fueras la mujer de mi vida y no hay espacio para nadie más. Amén. Y eso hay que cuidarlo, eso hay que atesorarlo. Amén. Al jardín, ¿qué más hay que hacerle? Hay que quitarle, ¿cierto? La maleza, hay que podarlo, hay que quitar seguido lo que no sirve. Hay que desparasitarlo, hay que quitarle las plagas. Hay que cuidar el jardín. Un hogar no se viene de pique de la noche a la mañana. Ha sido la consecuencia de un montón de sucesos y de desatenciones. Hasta que el punto que ya parece que es insalvable. Pero nunca hay nada insalvable. Desde que Dios sea quien edifica la casa, hay esperanza. Amén. Y dice también que los hijos, dice, que los hijos sean parte del pueblo de Dios. La Reina Valera lo dice de la siguiente manera, que engendres generaciones para la gloria de Dios. ¿Para qué Dios dio la familia? Para que los hijos que lleguen en nuestros hogares, ¿qué pasa? Den gloria a Dios. ¿Es fácil levantar hijos en Dios? No. Pero ¿dónde está el problema? En la familia. Podemos llevar a nuestros hijos a un colegio cristiano. Podemos traernos cada domingo al templo, al culto, para que vayan las maestras y le den clase. Pero los hijos necesitan aprender del temor y del amor a Dios. Es en casa. Es allá donde está el problema. Por eso Dios está tan interesado en restaurar las familias. Porque las generaciones siguientes del reino de Dios depende de lo que está sucediendo hoy en nuestros hogares. Amén. Y preocupa. ¿Dónde deberían aprender a orar? En casa. ¿Dónde deberían aprender la palabra? En la casa. Yo les contaba hace 8 días que un pastor amigo me dijo, mira, si un día tú estás predicando en la iglesia y tu esposa o tu hija dicen, wow, eso no lo sabía. Digo, estás haciendo mal tu trabajo. Porque debieron haberlo escuchado primero en tu casa que en el púlpito. Y no porque yo sea pastor.
Esto es una responsabilidad de todos nosotros como hijos de Dios. Amén. De instruir. Ahora tú como papá, como abuelo, como tío, tía, ¿qué tanto conoces esto? ¿Cómo edifica Dios un hogar? Por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Pero si no conocemos esto, ¿cómo vamos a edificar el hogar? ¿Cuántos trabajan aquí de pronto en construcción? Sí, sí. Si el arquitecto entrega un diseño, entrega un plano, y usted se olvida del plano, se olvida de las instrucciones y empieza a hacer lo que cree que es, ¿qué es lo más probable que va a suceder? Que terminemos con algo que no fue lo que se pidió. Y en el peor de los casos, que se nos venga abajo. Entonces necesitamos ir al plano del arquitecto divino que diseñó el hogar y los lineamientos del hogar para poder construir un hogar firme. Es, es interesante, dice que los hijos den gloria a Dios. Eso tiene que aprender en nuestra casa. Eso tiene que tenemos que invertir y enfocarnos en levantar generaciones que teman a Dios de corazón. Hay un SOS, se llama esta serie, Familia SOS, porque no son pocos los enemigos que hay contra el hogar. Pero si Dios es quien edifica la casa, vamos en coche, hermano. Y eso es lo que tenemos que asegurar. Y me quiero detener un poquito aquí en esta parte de las generaciones, que es lo que quiero transmitir hoy antes de entrar a la ceremonia. Estamos viendo un fenómeno único en la historia. Y es que en un solo lugar pueden haber reunidas hasta 5 generaciones diferentes. ¿Por qué único? Porque este fenómeno de las generaciones arranca más o menos de 1920. Antes este concepto de generaciones no existía. Yo no sé si usted ha escuchado que la generación Z, que los millennials, que los centennials, que los X, que los de la guayaba, mejor dicho, todo el mundo tiene un nombre diferente y una categorización diferente. Esto no existía. Antes una generación, y el concepto de generación en la Biblia es todo aquel que estaba vivo en este momento. Porque las cosas no cambiaban mucho de generación a generación. Normalmente los padres tenían un oficio y lo más natural que los hijos heredaran el oficio, vivieran cerca, pero ahora estamos en un momento de la historia donde pueden haber 5 generaciones diferentes en un solo lugar. Y estas generaciones, vamos a ver cómo estamos en la iglesia con las generaciones. La primera, desde que inicia este fenómeno, se les cataloga a los baby boomers. Baby de bebé, ¿cierto? Los baby boomers. Son los que nacieron del 1946 al 1964. ¿Cuántos baby boomers hay acá? ¿Quién está del 46 al 64? Solo una. Solo tenemos una baby boomer. Dos. Tranquilo, aquí vamos a descubrir a todos, no se preocupen. Baby boomers, estos son los babies de la iglesia. Los baby boomers son del 46 al 64. ¿Qué caracterizó a esta generación? Número uno, que tuvieron que vivir un mundo caótico, posguerra, 2 guerras mundiales, depresión y una guerra fría, mejor dicho. Estos se caracterizaron por ser los hippies, los revolucionarios, los que les encanta, los que les gusta pelear, en el buen sentido de la palabra. Son esas generaciones que encontraron un mundo destruido después de las guerras, después de todo eso, y arrancaron de ceros. Son los pioneros. Son muchos de nuestros abuelos y bisabuelos que salieron de un municipio a una ciudad o se fueron de un pueblo a otro y arrancaron de cero. Y de cero se levantaron su tierrita y de cero construyeron su casa. Es más, muchos de nuestros abuelos, ellos mismos construyeron con sus propias manos sus casas. Sí. Esos que arrancaron con una tiendita, con esto y formaron empresa y restauraron en gran manera el mundo. Un mundo que venía en una depresión económica tremenda y en un negativismo después de las guerras y la Guerra Fría y todo eso. Son los baby boomers. Son esa generación.
que tienen mucho que dar. A mí me entristece cuando en una iglesia no se valora a los abuelos. Que no, a los abuelos, den una palabra, una alabanza, allá ellos ya no tienen, no, ellos tienen mucho que dar aún, porque ellos son parte, amén, eso imita, tienen mucho para dar, tienen mucho que aportar, tienen mucho que enseñarnos, porque ellos son los revolucionarios de los buenos revolucionarios. ¿Sí? Durante el tiempo de los baby boomers es que afloró el verdadero feminismo, cuando se peleó por la igualdad de las condiciones laborales, por los derechos, por el voto de la mujer. Ese es el verdadero feminismo, una igualdad de dignidad. Entonces, esos son los baby boomers. Entonces, un aplauso para los baby boomers de la iglesia. Eso es por honra, pero también porque se me duermen en el culto. Entonces, también ayuda a que despierten. Los siguientes son la generación X. La generación X es del 65 al 80. ¿Cuántos son generación X acá? Del 65 al 80. Vea, hay actos de generación X. Listo. ¿Qué caracterizó la generación X? Les tocó un mundo mejor que el de sus papás, con más oportunidades, con más igualdad. Y por lo mismo es una generación, y eso no lo digo yo para que no me apedree, lo dicen los sociólogos y los filósofos, es una generación que se acomodó y su máximo estándar de vida era la estabilidad laboral y personal. Entonces, ¿cuál era el concepto de éxito y de buena vida para la generación X? Tener un trabajo estable donde trabajabas toda la vida y por la gracia de Dios ahí te pensionabas y eso era lo máximo. Tener una casa, no tener deudas, vivir tranquilo. Y la mayoría de la generación X, su pensamiento de retiro, ¿cuál es? Irse a Tierrita Caliente y por allá a Villarruga, a Fusagasugano, a aislarse una casa, estar tranquilo y estable. O sea, no estoy diciendo que sea malo, es lo que es el contexto, porque hay muchas cosas buenas, porque este tipo de generación valora mucho, mucho, mucho la lealtad. Son de esos amigos que duran para toda la vida. Se habla con los de la generación X y ellos tienen el compadre y la comadre de los años, upa, y son fieles, son tan estables que les cuesta demasiado el cambio. Y por lo mismo se arraigan y se abrazan tanto que tienen un problema. Se vuelven tercos. A eso sí lo dijo Melo. ¿Sí? Y por eso es que vivimos la época, por ejemplo, en que se agarraban los azules contra los rojos y se mataban entre familias. Porque yo soy conservador y usted liberal. ¿Sí? Los de la generación X son los que son de un equipo hasta la muerte. Y si usted es de Santa Fe, del Santa Fe, de Millonarios, y si un hijo le sale hincha del otro equipo, eso es la desgracia más grande que tiene de ese. Porque somos de Millonarios. Y si usted ve los chinos de hoy en día no pelean por eso. Ah, usted es Madrid, Barcelona, Santa Fe, no sé qué, bueno, está bien. Pero antes se pegaban, se distanciaban, se quitaban el saludo porque ese es de los rojos y este es de Millonarios y no sé, se iban a las manos incluso por eso, porque a la generación X le cuesta mucho el cambio, incluso en el ámbito religioso, aunque no vivamos una religión genuina. Pero yo nací católico y me muero católico porque toda la vida hemos sido católicos. ¿Y qué es ser católico? No sé, pero aquí en mi zona de confort, aquí es lo que toda la vida aprendí, aquí me quedo. Esa es la generación X que nos dio paso a nosotros, los millennials. Los millennials somos del 81 al 96. ¿Dónde están los millennials acá? ¿Cuántos millennials hay? Hay varios millennials, muy bien. Excelente. ¿Qué hacen los millennials? Los millennials son
Nacieron en un tiempo de transición. Nosotros probamos de las mieles del no internet y del internet. Si nosotros fueron los que nos tocó gestionar los cambios. Y por lo mismo a veces hay como un sentido de desubicación. No sé si quiero lo anterior o lo nuevo. Entonces, los millennials somos los que jugamos en el barro, jugamos con palos y piedras, ¿sí? Yo me acuerdo que en el barrio jugábamos que hacíamos dos frentes y ya salíamos con caucheras a pelearnos y eso poníamos chaquetas gordas, tres pantalones, gorros de lana, entonces salíamos a darnos piedra con los amigos allá y a más de uno, bueno, gracias a mí no, pero a más de uno se le fue un diente ahí, pero nos abrimos la rodilla, jugamos en los charcos, vivimos esa infancia de poder salir al barrio a jugar fútbol con los amigos, con los vecinos, pero también nos tocó la era de la modernidad, del celular. Nosotros fuimos los que empezamos con las clases de informática, y que había el salón de informática en los colegios. Sí, nos tocó esa parte, esa transición, nos tocó el empezar de las redes sociales, y los millennials fueron los que arrancaron con el Messenger, ¿se acuerdan? Nos tocó el Messenger, y que uno era feliz mandándoles un video a la gente, y, brum, brum, el celular, todo ese tema, esa transición. ¿Sí? Pero por lo mismo los millennials en ese sentido de desubicación tienden a ser una generación más propensa a la depresión, a un sentido de libertad, de un anhelo de libertad. Los millennials anhelan mucho la libertad, valoran la flexibilidad laboral. Entonces la generación X es la que si usted entra ahí en esa empresa, o lo pensionan o sale con los pies por delante de esa empresa. Y era de esa generación que arrancaba siendo el conserje y terminaba siendo el gerente. ¿Sí? Y toda la vida. Los millennials no son fieles a un trabajo y no está mal. Ellos anhelan un trabajo que les genere significado, que se sientan realizados al poder hacer. O sea, el trabajo no es simplemente una fuente de ingreso, sino es también una oportunidad de qué, de desarrollo. Entonces valora mucho eso, valora mucho la flexibilidad. Entonces por eso es que crece el auge de los trabajos remotos. Esos son los millennials. Y por último, los Z. Los Z son la generación del 97 al 2002. ¿Cuántos Zetas hay aquí? Oh, hay varios Zetas. Un aplauso para los Zetas, vea. Entonces, dice el San Pedro que estos son los verdaderos nativos digitales. ¿Sí? Los Zetas no nacen con un pan debajo del brazo, sino con un iPad. Ellos nacen ya en el mundo digital. Son una generación con una conciencia autocomunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Les importa demasiado su proyección hacia afuera y cómo lo ven. Entonces, usted ve, por ejemplo, que antes, cuando se hablaba de maquillaje, eso, no veía que las chicas de 15, 16, 20, 25 años no usaban maquillaje. Iban con su capula azul, así estilo Betty la Fea, ¿cierto? Ese era el modelo, es que ese era el modelo. Pero hoy usted ve que a las niñas de 9, 10, 11 y 12 que ya con 3 kilos de maquillaje encima, con sus outfits. Porque esta generación tiene una conciencia que depende mucho de lo que otros vean. Entonces, usted ve que estas personas, que esta generación se arregla. Hay personas que incluso usan filtros. No se pueden tomar una foto sin un filtro. Todo lo tienen que estar arreglando. Las generaciones, ¿cómo se tomaban las fotos las generaciones? ¿Sí? Los X se tomaban una foto de abajo hacia arriba. ¡Pac! Y les salía así, toda la papada, todo esto, y con caras de serie. ¿Sí? Usted ve a los millennials ya son con la selfie así, sacan. Pero usted ve a los Z, ¿y cómo son los Z? Tiene que buscar el enfoque, parecen fotógrafos profesionales. ¿Sí?
La luz tiene que esto, el encuadre está contra la luz, está esto, porque tiene que salir perfecta. Y se toman 100 fotos para dejar una. Porque viven, tienen una conciencia autocomunicativa y tienen que vivir la imagen perfecta. Que la gente crea que están viviendo, mejor dicho, una vida increíble. Entonces tienen, y esto lo sabe muy bien la industria. Hoy en día hay restaurantes que no cocinan para que sepa bueno, sino para que se vea bien. ¿Por qué? Porque sabe que esta generación va a llegar y no va a comer, lo que va a hacer es aquí en tal lugar, ¿sí? Porque tengo que expresar que yo vivo una vida perfecta. Entonces tengo que mostrarme cuando voy en un avión, tengo que mostrarme cuando estoy en un buen lugar, tengo que mostrar algo perfecto. Pero como dice Henry Nowen dice, detrás de todo hombre perfecto hay un hombre que llora. Y este es el gran peligro, que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes parecen tener una gran vida, pero por dentro están llorando, están solos y se sienten tristes. Quieren cambiar el mundo. Esta generación tiene algo muy positivo, una conciencia social y moral más alta que las anteriores. Por eso les gusta estar en causas sociales, les gusta ser voluntarios de fundaciones, les gusta promover la adopción de los perritos, les gusta esto, quieren hacer algo, pero no saben cómo. Pero esto es algo bueno que Dios ha puesto en esta generación. Esta generación Z, por ejemplo, va a tener un poquito más en esta, es una generación de frustración rápida y gratificación inmediata. Se frustran rápido porque quieren todo rápido. Entonces, las generaciones anteriores venían con una mentalidad. Si usted quiere comprar un carro, ¿qué tiene que hacer? Ahorrar y trabajar. Esta generación, si usted quiere un carro, ¿qué tiene que hacer? Vaya y pida que le den un crédito. Porque no puedo esperar un año. O sea, necesito el carro, la moto, ya. Y no importa si me endeudo, si me pongo todo hasta el cuello, necesito todo, ya. Y así son nuestros niños. Así son nuestros jóvenes. Quieren todo, ya. Es una generación que perdió el don del aburrimiento. Le hemos quitado el don del aburrimiento a esa generación, porque a toda hora tienen que estar en algo. Está prohibido aburrirse. Y si usted tiene un niño pequeño que está molestando eso, ¿usted qué hace? Tome y no moleste. Tome. Y a toda hora hay lanzamientos. El lanzamiento de la película tal. Tú no te la puedes perder. Y no alcanzas a ir al cine y ver esa película cuando ya están lanzando tres más que no te las puedes perder. Y en casa, entonces tienes un montón de series. Entonces en HBO está tal cosa, en Netflix está tal cosa, en Disney Plus está tal cosa, y no porque es que tengo que comprar esta y esta, porque aquí están dando una serie de moda, y aquí hay otra de moda, y aquí hay otra de moda, y a toda hora están ocupados sin derecho a aburrirse. Y el aburrimiento es la madre de la creatividad. ¿Usted qué hacía cuando se aburría antes? Se inventaba juego, empezaba a hacer esto. Yo me acuerdo que cuando estábamos aburridos nos inventamos emprendimientos con mis hermanos. Sí, y me acuerdo que una vez cogimos y recortamos revistas, no sé qué, las fotocopiamos y ese era nuestro periódico. Y salíamos por la cuadra a vender nuestro periódico en 200 pesos. Pero eso nos generó habilidades. Usted estaba en una fila y se aburría y ¿qué hacía? Empezaba a hablar con el de adelante, empezaba a generar conexiones y a desarrollar inteligencia emocional. Hoy en día no. Hoy estamos aquí. Es más, si usted ya se aburrió con la predicación, probablemente esté acá, viendo notificaciones, escuchando, viendo WhatsApp, viendo cualquier otra cosa. Entonces, no, pero yo no le doy pantallas, pero igual tenemos a nuestros niños sobreocupados. Tienen que estudiar unas jornadas increíbles, de ahí tienen que salir a natación, de natación pasan a ballet, de ballet pasan a violín, de violín pasan a acordeón, de acordeón pasan a maraca, pero a toda hora tienen que estar ocupados. No tienen derecho a aburrirse los niños, porque se nos volvió un pecado. Pero el aburrimiento es un don. Las mejores obras literarias, los mejores descubrimientos científicos, las mejores ideas de negocio, ¿sabe de dónde nacieron?
de alguien que estaba aburrido y se dio el derecho a pensar, a imaginar, a soñar. No le quitemos a esta generación el don del aburrimiento. Aburrámoslos en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Y esta generación no se fía de instituciones. Estas generaciones nuevas desconfían de todo modelo de autoridad. Llámese gobierno, paternidad, maestros, pastores. O sea, ellos critican todo, todo. Y esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Porque los chicos lo que hacen hoy en día es que están buscando son modelos que sean coherentes. Se lo pongo en este plano. Muchos de la generación Z que están aquí, ellos no dicen, ay, qué bueno que usted es el pastor, entonces el pastor merece respeto, sino, ¿por qué es el pastor? ¿Por qué usted? ¿Por qué no otro? ¿Qué hizo para ganarse esa posición? Entonces, esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque son los Zetas y a los millennials los que están usando las instituciones para manipular. Por esa misma desconfianza. Entonces, esto es bueno. Porque es bueno. Porque nos da una oportunidad. Porque aunque las generaciones son diferentes, las necesidades son las mismas. Todas las generaciones necesitan a Jesús. Independientemente si es Z, X, Y, A, B, C, D, no. Todas las generaciones tienen un vacío en el alma que se llama Jesús. Y lo están exteriorizando de una forma diferente. Cada generación lo exteriorizamos de una forma diferente. Necesitamos a Cristo. Y esta generación desconfía de las instituciones. O sea, yo no le puedo decir, es que por la iglesia huelellana. Ellos dicen, ¿y quién va a ser la iglesia huelellana? ¿Qué es eso? No me interesa la iglesia huelellana. Están buscando son relaciones reales. En el tiempo de Jesús, los jóvenes que andaban con Jesús eran esos jóvenes. ¿Usted se ha detenido a pensar cómo eran los discípulos de Jesús? Porque en los cuadros y las películas nos muestran a unos señores barbudos, arrugados, ya con canas. Esos no eran los discípulos de Jesús. ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio? A los 30. ¿Sí? Solo había un discípulo que era mayor de Jesús, que, que era Andrés. El resto eran pequeñitos. El más joven era Juan, que dicen los estudiosos que tenía entre 16 y 17 años. Y durante el tiempo de Jesús había muchas instituciones, los celotes, los esenios, los fariseos, los saduceos, y ellos miraban con desconfianza eso. Pero cuando apareció un hombre que predicaba, y no solo predicaba, vivía lo que predicaba, y les dijo, vengan a vivir conmigo, ¿qué hicieron? Se fueron con él y transformaron el mundo. Esta generación que viene detrás de nosotros, queridos padres, abuelos, tíos, es una generación que puede ser tremendamente útil en las manos del Señor. Pero ¿qué están necesitando? Que uno de nosotros ande con ellos y les muestre a Cristo. No una institución, no un culto. Miren, no son los cultos, no son los ministerios de jóvenes los que preparan a los jóvenes y a estas siguientes generaciones para lo que se viene. Es la generación anterior. La generación anterior es la responsable de la generación que viene. O sea que ustedes dos son responsables de las generaciones que vienen delante de ustedes. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Necesitamos levantarnos y coger a los jóvenes de la manito. Si aquí en la iglesia hay jóvenes que están buscando al Señor de todo su corazón, mire, yo le quiero pedir algo, iglesia, no nos critique. Ah, ese chino, sí, ese que viene cada 15 días, ese que no sé qué, ese que la alabanza está ahí aplastado, sentado mirando para el techo. No, gracias a Dios que ese joven está buscando esperanza en Cristo. Y tú y yo como hermanos mayores tenemos que ayudarnos a levantarse. Amén. Amén. Quiero invitar a Pau y a Beca, que son dos zetas. Aquí vienen dos zetas.
Ellas son nuestras misioneras que vienen de Suiza y de Inglaterra y son la prueba viviente que esta generación que viene no está perdida. Amén. Que si oramos y nos levantamos, padres, abuelos, tíos, nos unimos iglesia, de nuestros adolescentes y jóvenes se van a levantar hombres y mujeres que amen a Jesús y lo dejen en alto. Entonces, Gracias. Hola a todos. Qué privilegio estar aquí. Hoy quiero compartir sobre lo que me ayudó a seguir a Jesús y cómo fue para mí. Crecí como cristiana, así que conocía los valores de Dios. Cuando estaba en séptimo, tenía amigos de mi colegio y a ellos los interesaba el dinero, las fiestas y las realizaciones. Era tentado seguir a mis amigos y lo hice. Pero en realidad, pero yo me di cuenta que no era lo que quería, no me llenaba. Fui porque quería pertenecer, ser reconocida. Tenía presión ser como los otros. Pero en realidad nadie puede llenarme como lo hace Dios. Ese no quiero decir que no tuviera amigos no cristianos y que nunca hicieron nada con ellos, pero conocía los valores de Dios sobre qué es bueno y qué es malo. Tal vez yo no estaba de modo porque no fui a las fiestas, pero no es importante lo que otras personas piensen de mí, porque al fin lo único importante es que Dios piensa sobre mí. Y cuando entregamos completamente nuestro corazón a Dios, las tentaciones ya no son tan importantes y interesantes, perdón, y Dios nos ayuda. También es importante tener amigos cristianos que te animen, oren por ti y apoyen en tu camino de Dios, con Dios. Por ejemplo, yo estoy aquí solo porque mis amigos me enviaron. No solo es eso, pero también es una razón, porque ellos me apoyan mucho, oran por mí y me animan a seguir el plan que Dios tiene para mí. Pregunta, ¿no es mucho más chévere seguir a Dios con los amigos, hablar, alabarle y acercarse más a Él, ver lo que Dios tiene reservado para ellos, Em, apoyarlos, animarlos y saber que tienes amigos a tu alrededor en los que puedes confiar y que están ahí para ti? Por eso me gustaría animarlos a tomar la iniciativa, porque yo vi jóvenes acá en la iglesia y cuando veas a jóvenes acá, aquí, acércate a ellos y invitarlos para, por ejemplo, a tomar un café, para jugar fútbol juntos, leer la Biblia o hacer una noche de adoración. Las amistades cristianas son muy importantes porque nos ayudan a crecer en la fe, ya que ser valiente una vez podría significar una nueva amistad por toda la vida. Dios tiene un plan para todos y nadie nos puede dar lo que Dios darnos. No corras al mundo cuando las cosas se ponen difíciles, corre a Dios. Amén. Para terminar, tengo un versículo para ti. Es Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Ahora tenemos el privilegio a escuchar a las palabras de Beca. Buenos días.
aquí arriba dan más miedo que allá en el servicio de las 6:30. Cuando cuando Nicolás nos pidió que compartiéramos algo con ustedes hoy, tenía muchos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, pero luego sentí que Dios solo quería que lo mantuviera sencillo. Simplemente quiero animarte a seguir adelante y continuar en tu camino con Dios. Quizás tu fe es algo que sientes que has heredado de tu familia, algo con lo que creciste, que está arraigado en tu cultura, que estructura tu forma de ver el mundo. Tal vez puede parecer peligroso a cuestionarla, pero lo crees por ti mismo. ¿Entiendes por qué crees lo que crees? Está bien tener dudas, está bien tener preguntas, pero tienes que abordarlas. Si ignoras tus preguntas y dudas, tu fe no tendrá una base sólida. Será como la casa de la que habla Jesús, construida sobre arena. Y de repente, un día, llegará un gran ola o tormenta y la derrumbará. Y te quedarás dando vueltas, ahogándote. Pero si abordas tus preguntas con Dios y con la ayuda de alguien en quien confías, alguien que pueda estar más avanzado en su fe que tú, tal vez sientas que uno de los ladrillos de tu fe se ha desprendido, pero Jesús quiere construirte con una base más sólida que simplemente que has escuchado de las historias o testimonios de otras personas. Lo increíble y maravilloso es que quiere construir una relación específicamente contigo, personalmente. Es como si Paula tuviera una amiga y me hablara de ella todo el tiempo y de las cosas se han hecho juntas y yo supiera mucho sobre esta persona, sobre qué le gusta, no le gusta, qué pasa en sus días, pero no me he hablado con esta persona. No me conoce, no es mi amiga. No podemos basarnos en la relación de otras personas tienes con Dios para nosotros mismos. Pero quizás esté pensando, Dios no está interesado en tener una relación conmigo. Intento hablar con Él, pero no me responde. O estoy orando, pero no me contesta. Otra vez quiero animarte a seguir adelante. Sabemos que Dios quiere tener una relación con nosotros porque, como nos dice Pablo en Romanos 5:8, Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús renunció a todo a la derecha del Padre en la serenidad del cielo para soportar la vida aquí en la tierra y el dolor de la brutal muerte en la cruz. Todo para reconciliarnos con el Padre, para que puedas estar en relación con Él. Él no haría todo eso y moriría por ti para luego decidir que no quiere hablar contigo. Sigue buscándolo en la Biblia, en la oración, en la quietud y en la escucha. Él está ahí. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Persuadan. Él lo vale. La vida con Jesús vale la pena, a pesar de todas nuestras preguntas y dudas. Él te ama, te ve y quiere tener una relación íntima contigo para esta palabra no puedo decir, revestirte de una nueva identidad con esperanza y propósito. Amén. Ok. Vamos a pasar a la toma de votos y al final vamos a orar todos
para bendecir a mis hermanos.